Le damos la bienvenida en modo Fontevecchia a un amigo de la casa, Miguel Ángel Pichetto. Y compartir con la audiencia en un pacto de lectura, más allá de nuestra amistad con Miguel Ángel de muchos años, que bueno, teníamos un tema, pero el acto de ayer de Milei nos dejó casi chico el tema, pero bueno, es un tema importante, muchas veces en la actualidad los temas son tapados por otros, que tiene que ver con la prédica constante que tenía Miguel Ángel respecto de los espacios verdes y el no remate de lo que era el regimiento de patricios. Te vamos a hacer hablar de otros temas, pero... No, pero me parece muy interesante y te agradezco, Jorge, volver a hablarse sobre ese tema, que es un modelo de depredación de tierras nacionales, federales, propiedad del ejército argentino y de organismos del Estado, que están siendo sometidos a remate por el AVE, que es el organismo que se ocupa del cuidado de esas tierras, y entra a jugar el mundo de la inmobiliaria. Un mundo de 4 o 5 actores, fíjate que en el remate de ayer, que lo hicieron a sabiendas que el Senado había sacado la media sanción de una ley decretando que ese inmueble era patrimonio nacional. Era patrimonio histórico nacional y era un bien inenajenable, que no se podía vender. Media sanción del Senado de la Nación votado por unanimidad. Hubo 4 abstenciones y el Pleno del Senado votó en forma uniforme. Había también un recurso que habíamos presentado ante la Cámara Contenciosa, que no llegó a tiempo. ¿Que presentaste vos? Lo había presentado yo porque la jueza de primera instancia, la jueza Viati, había rechazado mi planteo por supuesta falta de legitimación activa, un argumento jurídico. Lo hacía no en mi carácter de diputado, sino como hombre del Congreso que requería además una decisión del propio Congreso de desafectar un bien del dominio público y pasarlo al dominio privado. Pero bueno, lo grave es que sigue este juego sigue. Un predio que es histórico, que pertenecía al regimiento de patricios, ha sido rematado. Este bien había sido dado en comodato a Cencosud. Ahora se abre otro problema, porque Cencosud se tiene que ir, hay 1.500 trabajadores, y aparece, digamos, el remate, un empresario que hizo el Delta, el Nordelta, y ahora se va a quedar con ese predio. Vamos a ver qué destino le da. Dice que le va a dar un destino de tipo cultural, parecido al de Miami, en fin. Lo que digo es que el espacio verde, la política del espacio verde, especialmente entre la nación y la ciudad, no está tenida en cuenta. Ya lo vimos con el tiro federal, donde ese podría haber sido el espacio de un gran Central Park parecido a Nueva York. Lo vemos ahora con 44.000 metros cuadrados, casi 5 hectáreas, en el corazón más caro de Buenos Aires. Me parece que habría que preservarlo. ¿Y qué significa esto? Que 127 millones de dólares que se pagó, fue una compulsa bastante importante, que estuvo por arriba de lo que esperaban sacar. Constantini pagó 127 millones. Sí, y los otros 224, o sea, bastante cerca. Bastante cerca. Pero la realidad es que estamos y seguimos desafectando bienes, y esta plata va a entrar al Tesoro, que el Tesoro se la va a jugar. Ayer se fueron 425 millones de dólares para mantener el tipo de cambio. Eso te iba a decir, en 2 horas de mantención de tipo de cambio. 425 millones de dólares. Quiere decir que el ingreso que va a tener el Tesoro por la venta de este terreno es insignificante, implica una pérdida de valor histórico. Pero bueno, vamos a ver, el trámite todavía no está terminado. Nosotros vamos a insistir para que la Cámara de Diputados vote lo mismo que votó el Senado, y vamos a plantear allí también un marco de expropiación en términos de considerar que esa actividad fue nula. La subasta fue nula. Tocaste el tema económico, en el mismo momento que el Banco Central, que el Tesoro, para contener el dólar, vende a un promedio de entre 300 y 500 millones de dólares por día, que la economía está parada, incluso con tendencia recesiva, de probablemente acumular 2 trimestres de caída, aunque mínima, del Producto Bruto. El presidente hace un acto ayer en el Movistar Arena que por lo menos llama la atención. Me gustaría... Una gran anomalía, podríamos ponerle de ese nombre, casi diría con respeto por la figura presidencial.
que no se respeta a sí mismo, porque bueno, nuestro amigo Durán Barba diría que ese acto en el marco de la campaña del año 23 hubiera sido algo novedoso y original y casi alegre de alguien que quiere tomar el poder, pero a 2 años de gobierno me parece que no es un acto propio para un presidente. Había ahí algunos contenidos también complejos, como el ataque a los medios. Bueno, por supuesto que tu medio encabezaba el corazón de la confrontación. Después estaba Clarín, La Nación, y estaba subjetivamente La Nación Más también, donde es un espacio, creo que de validación como espacio opositor, cuando en realidad no lo es. Pero bueno, lo significativo que ese acto y ese festival de música hecho por el presidente sirvió también para mostrar su faceta y su componente autoritario de Déjame que a los haga medios le preocupa. que haga la lectura de eso, ¿no? Me parece que él colocó organizaciones, porque entiendo que en el caso de La Nación, y a ver, lo voy a decir, en el caso de Clarín no está TN, entonces supongo que asume el grupo Clarín, es decir, todo Clarín. Intuyo lo mismo que en el caso de La Nación, entonces pone foco en el diario, Sí, claro. no en el canal, No en el que canal. el diario sí es... No, el diario mantiene siempre una línea de periodismo de investigación. no se puede decir que el diario haga lo mismo que hace el canal de televisión. Entiendo eso, ¿no? Lo que sí No, es está curioso, claro eso. lo que sí es curioso es que coloca a Clarín, La Nación y Perfil manejados por el kirchnerismo, por Cristina Kirchner, justo Un absurdo. justo un verdadero disparate. un absurdo, ¿no? Ahora, déjame ir a algo que comentábamos previamente cuando estábamos en la tanda comercial. Vos mencionabas el caso de Perú, donde no hay partidos políticos. En Perú la estabilidad del gobierno, la continuidad institucional, casi está marcado por 2 instituciones: el Banco Central por un lado, que ejerce, podríamos decir, de modelo económico general, porque se mantiene autónomo y además consistente con la misma persona a lo largo de los años, y la justicia por el otro lado, Poder judicial. el Poder Judicial Sí. por el otro lado, manejado ambos sectores, podríamos decir, a través de intereses empresarios. Sí, también los medios gravitan, como en cualquier lugar del mundo. Y entonces- Pero bueno, es un mundo sin política. Quizás Y ahí entonces quería ir, a ver, una nueva alegoría de... cuando se estudia gestión, uno de los axiomas clásicos es que hay 2 formas de autoridad, la formal y la informal, que las organizaciones funcionan cuando coincide la formal con la informal, pero que muchas veces no coincide la formal con la informal. Si se designa a alguien formalmente para un cargo que el resto de las personas que tienen su cargo no respetan, su autoridad es solo formal y las personas van a buscar apoyo en alguien que de alguna manera le asignan esa autoridad. ¿Puedo hacer un traslado a la política a partir de lo de Perú? Decir, bueno, finalmente Milei ayer se comportó no como presidente. Vos decías el tema de la tobillera con Cristina Kirchner. Pareció un tema que no era propio del pregunta es, presidente. Pero bueno. El presidente tiene la autoridad formal, electo claramente, pero al mismo tiempo luego no se comporta como un presidente. Me parece que ese acto y ese festival de música no era propio. Y creo que contribuye con el... Digo, él cantando Tobillera, por ejemplo. Lo que ocurre es que, bueno, también hay un desprestigio y un demérito de tratar de destruir la imagen del presidente anterior. Y también aquí hay una secuela también de... Logra lo opuesto, ¿no? Porque digo, En Perú- me termina generando simpatía Cristina Kirchner en esta situación. No, lo que te quiero decir es lo siguiente. Y me parece que a cualquier El persona... modelo peruano que tiende a expandirse en Latinoamérica, Brasil es un claro ejemplo. Fíjate que Lula fue preso también por una decisión de un juez que era incompetente y después ratificado por la Corte. Luego la Corte revisó el caso y lo dejó libre y le permitió luego competir. Ahora Bolsonaro está también ilimitado por una decisión de la propia Corte que le plantea una inhabilidad para ser candidato. En Perú ningún presidente terminó bien su mandato, salvo
En los 70 Belaúnde Terry, todos los demás podemos hacer una larga lista. 50 años. Sí, Toledo, Ollanta. Suicidio, Alan García. Alan García se suicida cuando iba a ir preso. Bueno, indudablemente que los modelos de estabilidad ahí son de tipo económico, hay un poder económico muy fuerte, hay un debilitamiento de los partidos políticos. Esto está pasando en otros lugares. Se expresa también a través de dictaduras como la venezolana o como la nicaragüense, Cuba, que es una rémora de la cortina de hierro, que ya... Vos lo que decís es que lo que pasa en Perú, lo que pasa en Brasil, indican un crecimiento del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo, y la pregunta es si... No hay que desconocer también ahí la importancia. Eso apareció a partir de los 90. Medios de comunicación, y en ese momento era prensa gráfica y televisión. Y denuncias y justicia. Y justicia fueron un cóctel que fue bueno, de hecho se decía debilitando fuertemente el componente de la política institucional. Se decía históricamente de que... Esto no justifica de ninguna manera un hecho de corrupción. Lo que estoy describiendo es un esquema más macro de estructuración, de cómo se va consolidando en Latinoamérica el poder y bajo las reglas del sistema judicial y de la comunicación. O sea que el Poder Ejecutivo cada vez tiene menos poder, para ponerlo en términos concretos. Exactamente. O sea, hay una pérdida del poder del Poder Ejecutivo. Siendo este país un país presidencialista, mucho más con la característica constitucional que tiene. Recién hablabas con Juan Manuel López, que es un buen diputado, un hombre que se dedica. Él defendía el modelo del balotaje. Yo creo que es un cuerpo extraño en el sistema político argentino. Es imposible gobernar la Argentina si vos no tenés una estructura mayoritaria con un Congreso, con alianzas, con acuerdos que te permita llevar adelante las leyes, el modelo que vos querés instalar en la Argentina. Mucho más en este caso, que es el caso de Milei, que no buscó de ninguna manera, en el mejor momento, que podríamos ubicarlo en el 2024, acuerdos con otras fuerzas políticas, armado de una mayoría en el Congreso. Y con tu experiencia, diálogo. ¿Cómo sigue esto? O sea, ¿qué pasa? Conversábamos también con Juan Manuel López, mi tesis, es una conjetura, de que Macri está haciendo lo que, poner ejemplo en una situación de una pareja que se divorcia, uno de los dos quiere hacer todos los esfuerzos para que quede claro que no es su culpa. Entonces que Macri se acerca, pone la otra mejilla, sabiendo que no va a funcionar, pero por lo menos para dejar claro hacia futuro de que no fue por culpa de él. Macri siempre intentó ayudar y acercarse al gobierno y tratar de darle estructura al gobierno. Esto lo hizo desde el primer día. También tuvo como respuesta el desprecio. Y para un expresidente es muy malo el desprecio. Ahora, cualquiera sea la circunstancia que viva. Vos que lo conocés igual que yo. Evidentemente Macri no perdona esas cosas. Entonces, este tipo de actitudes buscan algo. A mi juicio es simplemente quedar frente a la sociedad. Eso. Una justificación ante la sociedad. Exacto. Y la historia. Es decir, yo traté de ayudar. Puede ser. Y que después de diciembre nos encontremos con que la alianza Macri-Milei... Fíjate que esto va acompañado en el marco de la negociación que viene llevando adelante Caputo con Biden en Estados Unidos, en Washington, de un requerimiento que le pide, y ya se lo pedía al fondo oportunamente. Gita Gopinath había dicho también, se requiere de consensos políticos y de mirar a los sectores más... Ella hablaba de las pensiones, en realidad estaba refiriéndose a las jubilaciones. El mensaje siempre fue claro. Hoy, más que nunca, Estados Unidos le está pidiendo un consenso político. Fíjate que hubo un hecho internacional muy importante, hubo un diálogo telefónico entre Trump y Lula, donde hablaron también de los aranceles, del compromiso de encontrarse en una bilateral, y después hacer una reunión en otro lugar del mundo que puede ser Malasia, en donde se han acercado, ha habido un diálogo muy interesante desde el punto de vista de país y de la defensa del interés brasileño, que es tratado por Trump de manera respetuosa, y porque además también Lula responde a una cosmovisión imperial que tiene Brasil, como país, el país más importante de Latinoamérica. Vos marcabas inclusive, cuando hablamos la vez anterior, que en el caso de los aranceles, las dos
actividades industriales más importantes que tiene la Argentina, que es la fabricación de acero y la fabricación de aluminio, tienen el 50% de aranceles, que es con lo que supuestamente iba Sí, a letal. penar a Lula, Letal. y lo estarían negociando. O sea, estaríamos en peores circunstancias en esas dos sectores industriales. Esperemos que el 14, en la mesa de diálogo con Trump en Washington, que tiene digamos, el contenido de una bilateral en serio, porque lo del otro día fue una foto, digámoslo, había analistas políticos que hablaban de bilateral. Creo que en Washington tienen un sistema que cuentan las palabras del presidente y de los que lo visitan. Fue ínfimo y el resultado también fue muy corto en términos de tiempo, 2 minutos y medio. Dijo, ya está, podemos pararnos irnos, ¿no? Casi, Sí. casi hizo, bueno, Ya está. ya estaba, no sé, que venga otro, dijo Trump, un poco con la gestualidad, ¿no? Pero bueno, ahora va a haber una bilateral y es dable esperar que los intereses nacionales sean defendidos en el marco de ese diálogo y que Argentina no tenga la única actitud mendicante de ir a pedir plata para seguir cubriendo un tipo de cambio que es imposible de sostener. Ahora, Miguel Ángel, coloquémonos en 10 de diciembre de este año. Es decir, claramente las posibilidades que tiene el gobierno de contar con la cantidad de votos suficientes para llevar adelante en el Congreso los planes que el Ejecutivo desee, como al mismo tiempo para tratar de conseguir que no le veten aquellos DNU que planteen, parece difícil. Sí, ¿Cuál es tu propio olfato? ¿Qué va a pasar con los gobernadores de Provincias Unidas? Toda esta expectativa que tienen que los gobernadores ahora muestran los dientes, pero pasado el 10 de diciembre la situación va a ser otra, porque bueno, ya se cumplieron las elecciones en cada una de las provincias y allí van a necesitar dinero para gobernar. ¿Vos ves posibilidades de que se vuelva a recrear la cantidad de votos que tuvo el gobierno en marzo? Tiene que haber un cambio de actitud muy grande y de un gobierno casi de coalición para que eso se dé, y no veo de que eso esté en la naturaleza o en la característica del propio presidente. No lo digo para lesionarlo, sino que lo digo porque por lo que hemos experimentado hasta ahora. A mí me parece que el gobierno además tiene una visión muy precaria, muy limitada, muy chiquita de la visión política. Si el objetivo es lograr el bloqueo de los 80 diputados y manejarse con decreto, necesidad, urgencia, bloqueo, veto, me parece que la democracia primero baja la calidad y en segundo lugar eso no te permite avanzar en ningún tipo de transformación o de cambio. Vos tenés que convocar a los distintos sectores de la economía, a la unión industrial que está en un proceso de pérdida de empleo y de empresas. Una cerámica con 300 personas todos cerradas. los días hay cierre de una empresa, pérdida de empleo. La industria textil, hoy a la tarde voy a una reunión con empresarios textiles que se hacen en Avellaneda. Es demoledor el ingreso de la producción china, tanto por vía de importaciones como por compra directa. Pero por ahora, vía Miguel Ángel, sí, el mundo de carácter plataformas. del presidente indica la dificultad que tiene para establecer acuerdos. Al mismo tiempo, la cantidad de legisladores que van a obtener en las próximas elecciones, todo indica que no va a cambiar esencialmente la ecuación de fuerzas. Sería lógico pensar que lo que va a terminar sucediendo es este modelo de gobernar por decreto. No, pero creo que puede haber otro dato más complicado, que es un resultado adverso en la elección en términos nacionales que puede debilitar fuertemente, digamos, la visión de la política y el impacto, digamos, de la política sobre la economía. Esto no hay que descartarlo tampoco. Uno no quiere que haya perjuicio para la gente, pero me parece que acá hay cosas que van a ocurrir inevitablemente. Los inventores de este plan, porque Milei no tenía plan. Cuando asume como presidente, el presidente Milei no tenía un plan. Tenía, mejor dicho, un plan que era la dolarización. Que finalmente con Ocampo, recordarás toda la gente que había trabajado para la dolarización. Luego lo cambia y acá aparece un plan que es un plan de estabilización muy parecido, casi te diría con los mismos instrumentos de la economía y de la macroeconomía, de el Cronlimpé, la tablita, un tuficio al año 78, diciembre del 78, con Martínez de Hoz y el asesor estrella de ese momento, coordinador de
entre el Banco Central y Martínez de Hoz que se llamaba Ricardo Arriazo. Que el grupo económico argentino más importante, que AEA lo tiene como un prócer, pero que creo que ha sido el inspirador de este plan del primer año. Ya después, cuando instalaron las bandas, a él no le gustó mucho. Hay que decirlo, la verdad es esa. Incluso criticó las bandas, el sistema de bandas. Pero el primer año fue tablita y Crolimpé, que son los dos mismos mecanismos, ajuste del sector público, ajuste del salario, apretar el salario de todos los sectores, tanto privados como públicos, despido del personal, importaciones libres, igual que en la época de Martínez de Hoz, nada más que con Martínez de Hoz no estaba China. Con lo cual, eso significa una mirada destructiva hacia la industria importa poco, hay que trabajar con el campo, que es generadora de divisas y exporta, y bueno, y hay que apostar a lo que hoy aparece como el dato relevante, que es la minería, el petróleo y el gas. Esa fue la visión que tuvieron en la dictadura de Videla, junto a Martínez de Hoz, esta gente que tienen pasado, como yo tengo pasado y tengo que asumir mis errores, ellos deberían también hacer una autocrítica sobre los errores, siempre tuvieron una mirada despreciativa hacia la industria argentina. No entienden que el mundo del trabajo urbano, tiene que ver con la industria y que hay actividades como la textil, por ejemplo, que habría que tratar de sostener con incentivos y que lo nuevo, lo moderno del mundo de las plataformas, vos tenés que ponerle aranceles, porque si no te destruyen todo. A vos te entra Jane, Teput, qué sé yo, todos estos. El propio Mercado Libre actúa hoy como un banco, como prestamista, como pagador, como vendedor de productos. Ese mundo, que vos no lo podés parar porque es el mundo, bueno, Lo tenés que regular, decís. vos tenés que regularlo. Ahora, Lo están regulando, en Europa lo están regulando. ¿Cómo sigue el 10 de diciembre? O sea, lo que voy es, no pareciera, vos decís, incluso puede ser peor, puede perder las elecciones. Pero ponele que en una especie ponele que quede de explicación que digan, una bueno, situación ganamos neutra. legisladores. Neutra. O sea, finalmente pasan legisladores que eran antes de los aliados, pasan a ser legisladores de la Libertad Avanza, pero quedan en la misma situación. Entonces, la lógica pareciera indicar que el modelo de Si no gobierno hay va a ser un- el mismo. Esto que está pidiendo Estados Unidos y el Fondo Monetario no va a suceder. Bueno, en primer lugar me parece que hay un temperamento, una visión, una personalidad que no es dable a ese tipo de acuerdos, a la búsqueda de consensos y de acuerdos con otros sectores que, fíjate que en el primer año hemos tenido una actitud, digamos, democrática. No, de no, sí, buscar- vos en particular hiciste enormes esfuerzos Sí, para y representar por el una otro lado oposición también tenés- conciliadora. El otro día ¿sí? lo escuchaba a un senador muy conocido criticando, le dieron la ley base. La ley base fue recortada, fue un instrumento de gobierno, fue una primera etapa que había venido legitimada por el voto popular. Y por otra parte, las delegaciones también fueron muy recortadas y tenían un control del Congreso que el gobierno no las pasó por el control. Y ahora el gobierno ha sufrido que el Congreso le haya rechazado todas las delegaciones, se las haya eliminado. Bueno, ¿qué quiero decir? Cosecharás tu siembra. Sí, pero también del otro lado, la mirada también de algunos sectores, no digo de todos, de convocar, digamos, a mecanismos de diálogo y de estructurar y analizar siempre el presente. Si no están mirando siempre el pasado. Y un gobierno que recién empezaba requería de algunos instrumentos y también de declaración de emergencia, como tuvieron todos los gobiernos del kirchnerismo, el gobierno de Macri y el gobierno de Fernández. Todos tuvieron ese instrumento. Todos. Entonces se olvida, critican y eso tampoco le sirve al sistema político. Ahora, Vos te referís al kirchnerismo, que critica a la oposición me refiero que escuché un par de discursos diciendo por qué le dieron... reproche hacia los que habían apoyado en cierta medida, un marco mucho más razonable, porque el proyecto de Sturzenegger era amplísimo, se lo hemos recortado, y creo que también esa visión de Sturzenegger de la desregulación, que lesiona fuertemente la industria argentina, que nuevamente permite... lo de Macri, o sea, bueno, dejar claro que no es por culpa de uno, que si no hay gobernabilidad no es por culpa de uno, pero bueno, finalmente lo que todo parece indicar es que las posibilidades de que se cree consensos para que el gobierno pueda llevar adelante sus leyes y no sean vetadas, o Tiene llevar que adelante haber- sus leyes y no sean vetados sus DNU, es poco probable.
si no hay cambios en la cosmovisión, en la visión política, me parece poco probable, pero bueno. Y si La así gente fuera, puede tendríamos... cambiar acuciada por los acontecimientos. Nada más impresionante en la política como en la vida que la verdad. Ahora, ¿vos viste presidentes que cambian? ¿Que los acontecimientos lo hagan cambiar? Bueno, hay algunos casos de la historia argentina que son interesantes. El caso de Raúl Alfonsín, él pensaba terminar su mandato, sin embargo la realidad lo llevó a adelantar el proceso. Cuando pierde la elección, la adelanta el proceso 6 meses. Sí, pero Alfonsín no cambió, Pero quiero decir, era... Su personalidad fue pensar en la Argentina. Ah, no sé. Digamos, el adelanto estuvo fundado en pensar en el país. Sabía que él no tenía ya herramientas para contener la inflación. Pero era coherente con su Fue ser. coherente. Sí, No sé, mi propia es muy experiencia difícil. es que los presidentes no es muy cambian. difícil. Las personalidades... Hay un libro muy interesante que plantea el análisis psicológico de las grandes personalidades y líderes importantes. Analiza a Stalin, analiza a Mussolini, analiza a Hitler, analiza también a los americanos. Hay personas que también tienen si vos analizás una figura como la de Richard Nixon, Nixon era una figura impresionante de la política argentina, de la política americana, perdón. Una capacidad y una dedicación, y era un obsesivo también. Y esa obsesión de saber y de conocer todo lo lleva a la tragedia del Watergate. Bueno, su personalidad nunca cambió, siempre fue igual. Ahora, que era un gran presidente y que junto con Kissinger lograron el crecimiento de la potencia americana, el acuerdo con China, qué sé yo, Ganarle a la ex guerra de Vietnam. crear las condiciones para ganarle a la ex Unión Soviética. Entonces, corolario, el presidente, lo lógico y nuestra experiencia indicaría muy difícil que cambie, la ecuación de poder no cambiaría significativamente a favor del gobierno después de las elecciones, podría ser peor, en el mejor de los casos estable, por lo que a partir del 10 de diciembre vamos a tener 2 años movidos. Bueno, si no hay una convocatoria, porque además también las ayudas americanas tienen que ver con eso, tienen que ver con dos cosas, con el resultado electoral y con la voluntad del presidente de cambio y de búsqueda de consensos. Algo ha hecho también él. En este escenario ha tratado de mostrar de que se juntó con Mauricio Macri, que es un líder de un partido político y que fue expresidente. Eso también tiene que ver con la gestualidad hacia Estados Unidos y hacia el Tesoro americano y hacia el fondo que le están pidiendo eso, ¿no? Y creo que veremos que se logra. Veremos que se logra. Muchas gracias, Miguel. No, gracias, Jorge, como siempre. Faltaba más.